Yo creo que hoy en día nuestra sociedad tan llena de diversas cosas, hemos perdido el enfoque principal de nuestra fe, los valores humanos, deja de cristianos, humanos, ¿verdad? El respeto, el amor, la tolerancia. Hemos perdido muchas cosas y con ello la figura del padrino también ha ido perdiendo muchos elementos que en los primeros siglos eran pues realmente valorados, ¿verdad? Entre ellos el valor moral del que tenía el padrino en el acompañamiento, ¿verdad? ¿Qué tal? Buen día, feligreses. Mi nombre es Víctor Hugo Salazar y les damos la cordial bienvenida a el podcast Nuestra Fe desde la Cruz, donde reflexionaremos sobre la vida, la espiritualidad y el camino de la Iglesia en el mundo actual, buscando comprender, cuestionar y vivir el mensaje de Cristo en nuestro día a día. Y hoy, en nuestro primer episodio, tenemos un tema muy sencillo pero interesante. Esto es derivado de una noticia que hizo repensar la habitual figura dentro de la tradición cristiana. Y es que sucede que en algunas diócesis de Italia se ha suspendido en ciertos casos la figura del padrino o la madrina para algunos sacramentos. Esto ha causado sorpresa, preguntas e incluso preocupación entre muchos fieles. Y hoy queremos hablar sin escándalos, sin superficialidad y en sentido eclesial, ¿qué es realmente un padrino? ¿Por qué fue tan importante en la historia de la Iglesia y por qué hoy en algunas diócesis se está considerando que esta figura se ha debilitado? Y para eso hoy nos acompaña el padre Genaro Rodríguez Ríos, quien fue ordenado sacerdote el 11 de octubre del 2012 en la Catedral de Colima por el Monseñor José Luis Amezcua Melgoza y posteriormente llevó estudios de la teología dogmática del 2015 al 2017 en la Universidad Gregoriana en Roma, Italia. ¿Cómo está, padre? Hola, ¿qué tal, Víctor? Gracias por la invitación. Claro que sí, es un tema muy interesante que indudablemente pues, nos deja mucho de qué hablar hoy en día, ¿verdad? Acerca de los padrinos. Sí, pues vamos a darle, para empezar, y creo que ya di una pequeña introducción de lo que se va a tratar. Para empezar, y por lo más elemental, ¿qué pasó exactamente en esa diócesis? Sí, fíjate que en Italia, en el 2023, nos sorprendió una noticia, justamente en abril. Un monseñor en Italia, ya como... Ya se cumplen 3 años, entonces. Justamente, sí. Hace 3 años amanecimos con la noticia de que él se decretó en varias diócesis de Italia, donde se suspendía temporalmente a experimento la figura del padrino. O sea, en pocas palabras, que no se va a necesitar padrino, ¿verdad? En los sacramentos. Y esta noticia, pues, creó mucho revuelo porque se pensó que era una noticia universal, ¿verdad? Sin embargo, solamente para algunas diócesis de Italia. El hecho de que el obispo haya dicho temporalmente a experimento durante 3 años no se va a utilizar la figura del padrino, ¿verdad? Él dio algunos argumentos. El argumento era que la figura del padrino había perdido pues el valor, el sentido esencial, ¿verdad? Y entonces, debido a eso, pues dijo, vamos quitándolo temporalmente, ¿verdad? Justamente hace 3 años, 2023, ese experimento inició y termina justamente en el 2026, en el mes de abril. Habrá que ver los resultados interesantes que habrán surgido después de esta experiencia, ¿verdad? A ver, entonces, después de todo esto, ¿ya se quitó la figura del padrino o solamente se conserva dentro de Italia o ha progresado a otras regiones? Fíjate, interesante que la figura del padrino no se ha quitado a nivel universal. Solamente este obispo pidió esta oportunidad a experimentum de estas diócesis en particular. Sin embargo, la figura del padrino sigue estando presente en toda la iglesia, ¿verdad? Es solamente un caso muy particular debido a lo que te comentaba, el motivo principal, haber perdido cualidades particulares del padrino, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que hay una generación sin padrinos. Puede ser, ¿verdad? Puede ser 3 años, ¿verdad? En Italia, ¿verdad? ¿Qué sacramentos fueron los que pues ahora sí que prescindieron de la figura del padrino? Bueno, específicamente creo que era bautismo y confirmación, pero supongo que son de iniciación cristiana, ¿verdad? Que son bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿verdad? Entonces, padre, ¿la iglesia quitó la figura del padrino? No, fíjate, no se ha quitado la figura del padrino. Este experimento interesante en Italia surgió en base a que se han cometido ciertos abusos, bueno, poniéndolo así, abusos, ¿verdad? Que se ha perdido la idea central de la figura del padrino, ¿verdad? Ya no es el padrino aquel que acompaña, que guía espiritualmente, ya no es el padrino el que es guía espiritual, sino pues todo lo contrario, ¿no? Ciertos abusos como nomás buscar una figura que me acompañe, incluso
quien me ayude, una figura importante políticamente o socialmente, como para decir, es mi compadre, es con quien tengo yo mucha cercanía, ¿verdad? Sí, ya es más un interés de los papás, entonces. Exactamente, como una figura social, ¿verdad? Que solamente es temporal, incluso solamente ciertos vicios como aparece en la figura del padrino únicamente cuando es el sacramento, ya no lo volvemos a ver, ¿verdad? Desapareció. No aparece. O sea, desaparece la figura, se fue por los cigarros. A ver, ¿verdad? Y a veces viene del extranjero incluso, o cosas que complican mucho en sí la tarea y la función particular del padrino, ¿verdad? Si no es un simple requisito, ¿para qué sirve la figura del padrino? Miren, muy interesante. Yo creo que tendríamos que ir y remontarnos a los orígenes de la iglesia, a los primeros siglos en sí, qué es padrino y cuáles son sus funciones, ¿verdad? Fíjate que en los primeros siglos, una iglesia naciente, una iglesia que tenía una fe muy fuerte, fue una iglesia que fue creciendo en comunión. Hay un autor, Dionisio Borovio, que escribió un libro que se llama Iniciación Cristiana, y ahí pone un cuadro muy interesante de un proceso que se llevaba en los primeros siglos. Aquella persona que quería recibir una fe, recordemos que en los primeros siglos eran adultos, ¿verdad? No eran niños, que se evangelizaban, que se acompañaban los adultos. Influía mucho el testimonio de los apóstoles y de los ya convertidos hacia esas comunidades alejadas de Dios, que no conocían, nunca nadie les había hablado de Dios, y que empezaban a escuchar fuertemente los testimonios de los apóstoles y querían convertirse, ¿no? Sí, platícame más, a ver qué. Sí, mira, yo creo que de esos que no conocían a Dios, les fascinaba escuchar la palabra de Dios por medio de los apóstoles, el testimonio vivo maravilloso, ¿verdad? Y entonces llegaba un momento en el que dicen, oye, yo quiero como que profesar tu fe, ¿qué onda? A ver, explícame más. ¿Verdad? Háblame más, cuéntame, a ver. ¿Cómo no ven? Y entonces en este proceso de inserción en la fe, en un proceso de una comunidad, aquella persona que era pagana, que no conocía a Dios, que nunca había escuchado hablar del Señor muerto y resucitado, pues empezaba primero a lo mejor con una primera curiosidad. Y entra ahí la figura, fíjate, interesante, en los primeros siglos, de un garante, una figura de alguien que tenía que dar garantía de esos que se estaban convirtiendo, de decir, oigan, aquí hay alguien que quiere aceptar nuestra fe. Viene de una historia pagana, viene de una familia con otras tradiciones, con otras creencias, y que quiere adoptar nuestra fe. Y le preguntaban a esa persona, ¿y tú das garantía? Por eso el garante. De ahí garante. Entonces, ya. ¿Tú das garantía? Claro que sí. Yo me pongo como garantía de que yo voy a acompañar a esta persona que inicie un proceso. Es casi como un aval de actualmente. Exactamente, entendido en esos términos, ¿no? Vas a comprar algo, pero tienes que dejar alguna garantía, un aval. Exactamente. ¿verdad? No, pues está interesante el contexto histórico, entender cuáles son los orígenes, y eso pues hace entender más la figura y las funciones de ese primer momento, ¿no? Te voy a acompañar en la fe para que puedas conocer correctamente la palabra de Dios. Exactamente. Fíjate que una vez que era aceptado y que se daba garantía con este garante, entraba en un proceso de 1 a 3 años más o menos esta persona, pues de catequesis, de formación, pero que no solamente era contenido intelectual, apréndete de memoria el Padre Nuestro, ¿verdad? Sino de una experiencia de encuentro con una comunidad de ya convertidos y que se fortalecía poco a poco su fe. Era una catequesis completa, no solamente de un contenido temático, sino en la experiencia de la fe, del compartir la alegría, la experiencia, de 1 a 3 años. Y el último proceso, antes de ya recibir propiamente la fe, los sacramentos, ahora sí, después de los 3 años, vuelve a entrar la figura del garante. Previo a recibir los sacramentos. El garante está en los últimos momentos. Fíjate que de ahí viene el término de Cuaresma, que son estos domingos previos a la Pascua, donde esta persona que ya estaba creciendo en la fe y que quería recibir una fe, durante 3 domingos de Cuaresma le hacían escrutinios. ¿Qué son los escrutinios? Como un examen de tu vida. Un análisis detallado de quién eres tú, ¿verdad? Y esos escrutinios estaba presente el garante. A ver tú, garante, ven.
Vamos a analizar la vida, no solamente la parte intelectual, se sabe el Padre Nuestro, se sabe el credo, se sabe... No. Vamos a analizar un poco también la vida moral del candidato que está entrando a recibir. Estaba en veremos. Ajá, Okay. Exactamente. Y en los escrutinios se analizaba con el garante. A ver, garante, ¿tú estás de acuerdo en lo que se dice de él? El testimonio que se dice de este candidato. Ajá. Y entonces ahí entraba el garante. Sí, yo estoy de acuerdo porque yo le he acompañado. Yo he visto que ha cambiado su vida. Ya no está viviendo otra fe, sino que ha adoptado nuestra fe. Cree en el Señor y sobre todo se analizaba un elemento en la escucha de la Sagrada Escritura y en la comunidad. Y entonces ahí estaba la figura del garante, ¿verdad? Esta figura del garante previa a los sacramentos, después de esos escrutinios, ya se decía, a ver, ¿es apto o no es apto para recibir el sacramento o la fe? ¿Pasó o no pasó? Exactamente, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si reprobaba? Pues volvía a empezar, ¿verdad? Su proceso. Okay. Desde el principio. Yo supongo que se le daban ciertos elementos a trabajar, ¿verdad? Oye, mira, te falta trabajar este punto y este punto. Y le volvía a iniciar, ¿verdad? Ya. Una vez que iniciaba ya, que era aprobado, gracias al garante, ahora sí, eres apto para recibir los sacramentos. Y acuérdate que eran adultos. Sí. Y el sacramento que recibía, exactamente. Y el sacramento que se recibía así como enormemente, pues era el bautismo, ¿verdad? Que es el primer sacramento que se tenía junto con la Eucaristía. Me imagino. ¿Qué tan antigua es esta figura? ¿En qué momento se incorpora a la iglesia? Estamos hablando de los primeros siglos, fíjate, siglo II, siglo III aproximadamente, ¿verdad? Existe un libro que se llama La Tradición Apostólica, donde nos narra ya este proceso de itinerario de formación en la fe, ¿verdad? Estamos en los primeros siglos de la iglesia. ¿Por qué fue tan importante esta figura para la iglesia? Porque además de que esta persona, el garante, daba testimonio, acompañaba. De hecho, algunos teólogos de esos primeros siglos la ponían como una figura de un acompañante espiritual, como más que un amigo, alguien que realmente está contigo, que te sabe orientar, acompañar, sugerir. Oyes, esta parte, necesitas cambiar esto. Oyes, te felicito porque has dado buenos pasos maravillosos. Era verdaderamente un acompañante. Un acompañamiento, ¿verdad? o sea, un en todo amigo, tiempo. Más que un amigo, ¿verdad? Exactamente. Sí, o sea, eso es una figura bastante poética, bonita en el buen sentido de, a ver, te voy a acompañar en la fe, dime todas las dudas que tengo y yo te voy a ir en la medida de lo posible solucionando, ¿no? Exactamente. Y ya si tenían ahí alguna pregunta en particular, supongo que se dirigían a un superior, ¿no? Ahora, imagínate, alguien que esté como garante, yo supongo que debe ser una persona que sea, pues no perfecto, no un santo, pero por lo menos alguien que sepa corregirte moralmente. ¿Cómo te voy a corregir yo moralmente si yo llevo una vida, pues peor, ¿no? Sí, así, oye, ¿qué tipo de ejemplo me estás dando da tú, el consejo, ¿no? y se queda sin él. Exactamente. Entonces imagínate el garante, la calidad moral que pudiera tener, el peso moral como para corregirte y decirte, oyes, corrige esto, oyes, cambia esto, oyes. Imagínate, ¿verdad? Entonces no cualquiera podría ser garante en ese sentido. Exactamente, ¿verdad? Era una persona que tenía cierto peso moral, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Alguien estimado, apreciado, querido, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que se perdió hoy? Híjoles, pues si vemos los primeros siglos, como te comenté, pues se han perdido muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que hoy en día nuestra sociedad tan llena de diversas cosas, hemos perdido el enfoque principal de nuestra fe, los valores humanos, deja de cristianos, humanos, ¿verdad? El respeto, el amor, la tolerancia. Hemos perdido muchas cosas y con ello la figura del padrino también ha ido perdiendo muchos elementos que en los primeros siglos eran pues realmente valorados, ¿verdad? Sí, claro. Entre ellos el valor moral del que tenía el padrino en el acompañamiento, ¿verdad? Me imagino, creo que eso explica un poquito la crisis actual de valores, ¿no? Exacto. Y el hecho de hacerlo todo apresuradamente, rápido, con una velocidad, tengo que escoger un padrino en muy poco tiempo y a veces escogemos así como que agarramos el primero que se nos atraviesa, ¿verdad? Oye, tú fulanito, ven para acá. Exactamente, así como que para rápido, ¿verdad?
o se nos complica en cómo realmente en qué características poder elegir en un padrino verdadero, ¿verdad? Y nos dejamos guiar a veces con la figura sociopolítica que pueda tener el personaje que va a llevar a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Sí, en ese caso ya ahorita se piensa a ver cuánto puede aventar de bolo para sí, exacto, ¿verdad? O incluso si este futuro padrino o madrina me puede ayudar a mí como padre de familia a escalonar en mi trabajo, en algunas ciertas... O si es político, a ver dónde me acomoda, porque somos compadres ahora. Exactamente, sí, ¿verdad? Supongo que sí suele pasar, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones que dio esta diócesis para decir, ¿saben qué? Vamos a pausar ahorita el papel del padrino. Fíjate que estas mismas con las que estamos hablando, ¿verdad? El hecho de que el rol del padrino ya no haya sido como el de los primeros siglos. La finalidad del padrino, que era el acompañante espiritual, el guía del candidato a recibir el sacramento, pues se ha perdido y se ha enfocado más actualmente en una figura social, la foto, el estatus que pudiera representar el futuro padrino o compadre, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Eso significa que la iglesia está en contra del papel del padrino? ¿O de la figura del padrino, mejor dicho? Al contrario, yo creo que la iglesia sigue acompañando, motivando la figura del padrino, ¿verdad? De quienes van a ser el padrino, ¿verdad? Nunca se ha quitado esta figura, ¿no? Lo que sigue es pues una lucha contra corrientes que han surgido en nuestra sociedad y que han opacado, disminuido la función particular del padrino. Entiendo. ¿Y qué exige la iglesia para que una persona pueda postularse para ser padrino? Yo creo que más que exigir, ver las características y cualidades, ¿verdad? Y para ello, fíjate que justamente en estos días santos pasados, nuestro obispo don Gerardo, aquí en la diócesis de Colima, nos ha dado a todos los sacerdotes de la diócesis unos criterios diocesanos justamente, ¿verdad? Para poder guiarnos y acompañar a los futuros padrinos y candidatos. Mira, aquí casi lo muestro como comercial de una vez, ¿verdad? Que están recientemente... Sí, yo creo que en la edición podemos poner esta imagen. Ajá, como para presentarla. Ajá. Bien, en estos criterios diocesanos, yo quiero leer justo lo que me acabas de preguntar. Más que exigencias, a lo mejor podrían ser cualidades, características, ¿verdad? El número 13 y 14 nos dice que para recibir este sacramento de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, van a aplicar los mismos requisitos para padrino, ¿verdad? Dice el número 13 que tenga un solo padrino o una sola madrina, uno o una, ¿verdad? O en su defecto puede ser un matrimonio de esposos que acompañen, ¿verdad? En el caso de cuando son solos, pues tienen que ser solteros, ¿verdad? El número 14 nos dice que tiene que ser mayor de 18 años, que ya tenga los sacramentos de iniciación cristiana, o sea, que la persona futura a ser padrino ya está instruida en la fe. Exactamente, ya tenga su primera comunión, su confirmación y haya sido también bautizado, ¿verdad? Que lleve una vida congruente en la fe, lo que decíamos hace ratito de la figura moral del padrino, ¿verdad? Una vida congruente. Que no esté afectada por una pena canónica, o sea, la excomunión, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien reniega de su fe, aunque ya la haya recibido. O que no tenga una pena canónica impuesta, por ejemplo, aquellos que teniendo el sacramento del matrimonio, pero viven con otra persona, ¿verdad? Y por último dice que además no sea el papá o la mamá de quien va a recibir el sacramento, ¿verdad? Esas son como las características para poder ser padrino. Padre, ya vimos quién sí puede ser padrinos, ahora quién no puede ser padrino. Mira, pues nuevamente me baso en los criterios diocesanos, justamente el número 15. Lo leo: no puede ser admitido como padrino o madrina quienes estén divorciados o divorciadas y vivan con otra pareja. Quien viva con una pareja y no estén casados o casadas a la iglesia. Quien notoria y públicamente viva en una situación de inmoralidad. Quien no está en plena comunión con la iglesia. El número 15, ¿verdad? Quienes no pudieran de alguna manera cumplir con esos requisitos de ser padrino. Padre, ¿cuáles son los retos que nos enfrentamos actualmente y si estamos tan cerca aquí en la diócesis de aplicar eso que se vivió en Italia? Híjoles, mira, retos son muchísimos. Yo creo que a nivel mundial nos afrontamos a los mismos retos. Yo creo que no hay mucha diferencia entre nuestra diócesis y las diócesis de todo el mundo, ¿verdad?
Creo que hay un vaciamiento espiritual. Nos falta mucho a todos nosotros una verdadera transmisión de la fe en medio de la cultura y de una sociedad tan envolvente, tan atrayente. Nos hemos alejado de lo esencial que es la fe, que nos atrae, que nos enamora de Dios, que nos encanta, ¿verdad? Y creo que una de las cosas también como retos, no hemos entendido, aquí quiero enfatizar, no hemos entendido que la formación en la fe no es para recibir un sacramento, sino una verdadera iniciación a la vida cristiana. O sea, a vivir una fe en armonía, a vivir una fe en Jesús que ha muerto y que ha resucitado. Eso es lo esencial, ¿verdad? No es solamente recibir un sacramento, sino recibir una fe que nos acompaña, que nos nutre y que nos fortalece. Y yo creo que en nuestra diócesis de Colima nos encontramos en muchos retos iguales, ¿verdad? Yo creo que quitar la figura del padrino, yo creo que no sería así como una decisión muy a la ligera, ¿no? Sí, yo creo que más sería bien, todo un reto, ¿no? Exactamente. Yo creo que más bien crear más conciencia, abrirnos al Espíritu Santo, abrirnos a estas nuevas formas de evangelización donde también el padrino, la familia, la comunidad se ve involucrada en este proceso de iniciación a la fe, ¿verdad? Y a una vida nueva, ¿verdad? Yo creo que serían retos en nuestra diócesis que nos afrontaríamos inigualablemente, ¿verdad? Okay. Padre, ¿qué palabras podría dar de aliento a los que van a ser padrinos? Oye, es que buena pregunta. Fíjate que es interesante porque siempre que vienen sacramentos, siempre hay la alegría de compartir el sacramento que se va a recibir junto con los papás y los padrinos y la familia, ¿no? Claro. Realmente motivo a los padrinos, les invito a ser alegres en la fe, a que acompañen verdaderamente a quienes van a llevar en la fe, que los nutran de la alegría del encuentro con Dios, con Cristo, que se sigan fortaleciendo de estos maravillosos sacramentos y que no desaprovechen la oportunidad que les han dado para ser elegidos como padrinos. Perfecto, Padre. Digo, y hablando de todo esto, creo que usted es nuestro padrino en este primer episodio hablando de eso. Entonces aquí creo que le tenemos que agradecer a todos los que están detrás de cámaras, al Padre Gerardo. Entonces le agradezco mucho y espero que esté en una segunda vuelta con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Agradezco al equipo detrás de cámaras y realmente estamos para servir. Perfecto. Gracias. Le damos el agradecimiento al Padre Genaro que nos acompañó para hablarnos del tema de los padrinos. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita, compartir, dejar tu comentario y regalarnos un like. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.